Y es martes, y qué mejor que iniciar el año, qué mejor que iniciar el primer martes con Paco Abundis, director de Parametría. Paco, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, muchas gracias, Mariana Cristina. Qué bueno. Yo digo que Feliz todavía son año. vacaciones, ¿no? Estamos trabajando en Pues vacaciones. todavía son vacaciones, sí es cierto. Que nosotros como tenemos prácticamente todos los días ocupados, finalmente tenemos las noticias diario, pero bueno, sí, definitivamente todavía hay vacaciones. Pero bueno, pues el mundo se sigue moviendo y traes un tema muy interesante, que es pues la percepción económica, ¿no? Cómo están las cosas en nuestro país a Así raíz es. precisamente también del contexto internacional, y hay cierto pesimismo, por lo Así que es. pude ver. Sí, y coincide con otros números que se han publicado. De hecho, ayer el periódico Reforma le dedicó buena parte de su primera plana a hablar de cómo están las expectativas de los mexicanos en general. Este es respecto a la economía, que bajo muchos estándares o para muchos analistas es la variable que te explica más de nuestro estado de ánimo. Sin duda hay otros temas que nos importan, ¿no? Los temas de salud, los temas familiares, pero la economía, cómo nos sentimos o cómo sentimos al país en este tema, explica parte de nuestro comportamiento, incluso nuestros niveles de gasto, de inversión, no solamente estado de ánimo, ¿no? Supongo que esto tiene también que ver con, obviamente, cuestiones internas, cuestiones externas, y cómo se está moviendo en distintos ejes la parte Así es. económica, ¿no? Y tiene una parte muy objetiva, es decir, Muy más objetiva. allá de cómo evalúas el país, cómo te sientes tú respecto a tus tarjetas de crédito, hipotecas, claro, ¿no? claro. Préstamos y al final cómo va a ser tu consumo. Claro. De hecho, uno de Claro. los peligros que tiene esta variable es que se pueden cumplir algo que se conocen como profecías autocumplidas. Sí. Y Que, además, siendo este un año electoral, pues también hay mucho más incertidumbre y presión para la gente, ¿no? En ese aspecto. Exactamente, exactamente. Entonces, si quieren, vamos revisando los gráficos. Esta es nuestra última entrega del mes de diciembre. Fue una medición que retrasamos un poco y la hicimos a mediados de diciembre, perdón, la adelantamos más bien porque regularmente la hacemos a final de mes. Esta la hicimos a mediados para no entrar al periodo vacacional. Esto es el promedio que tenemos en nuestras series anualizado, es decir, esta medición la hacemos mes con mes. En algunos años anteriores la hemos hecho trimestralmente, pero esta sería la respuesta a la pregunta de, durante los últimos 12 meses, ¿usted diría que la economía del país ha mejorado o ha empeorado? Este es el promedio anualizado. En 2017 tuvimos que 75% de los mexicanos evaluó la economía como peor o como digamos en este periodo de 12 meses como algo que empeoró, y si vemos pues viene desde una tendencia creciente prácticamente desde el 12, no ha parado. En el 12 era 52%, en el 13 53%, en el 14 57%, en el 15 58%, en el 2016 67%, estamos en 75%. Solamente 10% del país cree que ha mejorado. Ahora bien, esto es respecto a la evaluación del país en el pasado, que si lo convertimos en comportamiento electoral se le conoce como voto sociotrópico retrospectivo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la economía personal o qué es lo que esperaríamos en lo personal, si ha mejorado o ha empeorado? Si bien el comportamiento es muy similar, tal vez los porcentajes no son tan altos como la del país, es decir, creemos que en lo personal nos ha ido un poco mejor, pero presenta la misma tendencia del 2012 a la fecha. Digamos, viene en esa línea negativa, viene siendo negativa prácticamente desde la crisis del 2008. Sí. Ahí es donde las curvas se separan y Exacto. es donde vemos que se pronuncia un poco esta tendencia, pero de 2008 a 2012 digamos que bajó ligeramente esa línea roja, y en el 12 crece otra vez. De 49% en el 12, pasa a 50 en el 13, 57 en el 14, 53 en el 15, 61 en el 16 y 65 en el 17. Es decir, 2 de cada 3 mexicanos cree que su situación en lo personal ha empeorado. Claro, y ese dato es interesante el que comentas, Paco, porque esa crisis del 2007-2008
su epicentro precisamente no está focalizado aquí en México, sino en Estados Unidos, y de ahí se expande a nivel mundial. Es un poco lo que también valdría la pena apuntalar, que creo que es una percepción que, aunque definitivamente los mexicanos la sienten, o más que percepción, se vive, pero creo que esa línea que impacta en el 2007-2008 podría ser incluso a nivel mundial. Así es, y que tiene que ver algo con condiciones económicas genéricas en el mundo, no necesariamente domésticas, ¿no? Exactamente. Ahora bien, esto que dices, Omar, creo que es muy importante. ¿Qué es lo que pasa si lo comparamos con datos factuales, con hechos? ¿Qué es lo que dicen los números? ¿O en qué pueden estar basadas estas percepciones? Primero, si revisamos la entrega mensual, que es el siguiente gráfico, veremos que ni la personal ni la del país se perciben tan negativas. En esta última medición del 14 al 17 de diciembre, si ven ese 75 anualizado que les enseñé, aquí es 58 en la economía del país, y en la personal el 65 es 52. Es decir, diciembre fue ligeramente más optimista, pero no deja de ser, de estar en ese rojo, no deja de dominar en la gráfica. ¿Qué es lo que pasa si ponemos los indicadores económicos? Tasa de crecimiento, tipo de cambio e inflación. Si ven aquí en la tasa de crecimiento, me parece que es uno de los gráficos más interesantes. No tendríamos por qué evaluar peor la economía si tenemos tasas de crecimiento muy similares en los últimos años. Sí, claro. Si vemos del 2013 a la fecha, venimos creciendo 1.4, 2014 2.2, 2015 2.5 y 2016 2.3. Si viéramos solamente este gráfico, creo que en algo tiene razón el presidente cuando dice que nuestras condiciones están mejor de lo que las estamos evaluando. El problema son los otros dos, que sería el tipo de cambio y la inflación, donde vemos que podrán estar presentando la misma tendencia que tiene esa línea roja que presentamos al principio, de cómo están empeorando nuestras condiciones, o como veremos en la siguiente, nuestra expectativa de futuro también se está viendo más negativa. Si vemos el tipo de cambio, vemos que ha pasado de 12.7 en el 13 a 18.9 en el 17, ¿no? Una pérdida de nuestro del poder adquisitivo del dólar, y la inflación de 2.16 en el 15 a 6.66 en el 17. Ahora bien, el gráfico que acaban de pasar era nuevamente el mensual de la economía del país y la personal, que igual que la retrospectiva, esta que es la prospectiva, no se presenta tan dramática como la anualizada. Aquí en la economía del país, 43% cree que empeorará en el siguiente año, y en lo personal 41%. Si eso lo vemos en el anualizado, que es el siguiente gráfico, si ven la economía del país a nivel anual, es 53% cree que empeorará. El año pasado era 47% y en el 15 era 35%. Como ven, estos últimos tres datos hablan de nuestro nivel de pesimismo. Y a mí el último gráfico que les quiero presentar es el que me parece un poco más delicado, porque es la expectativa personal. Si yo creo que mis finanzas personales van a empeorar o van a mejorar en el futuro cercano, por lo menos en los siguientes 12 meses, y si ven, pues presenta la misma tendencia, ¿no? En los últimos 3 años, 33% pensaba que empeorará, pasó a 44% y está en 45%, contra solo 27% que cree que mejorará. Esto nuevamente, pues si lo llevamos a otros terrenos del estado de ánimo, del clima social, creo que estos son de los indicadores que están impactando más. Sí, incidiendo en el ánimo de la gente. Así es. Interesante, y como mencionaba Omar, pues hay muchas variables las que se tienen que percibir para realmente llegar a estas cifras, y pues aún con el pesimismo estamos enfrentando un nuevo año. Vamos a ver. Así es, veremos cómo empieza enero del 18, pero si nos remitimos a una evaluación del 17, enero fue yo diría, pues el mes más deprimente para los mexicanos. Tuvimos un incremento en el precio de la gasolina, mejor conocido como gasolinazo. Tuvimos el índice del consumidor más bajo. Empezamos a tener problemas con el tipo de cambio. Donald Trump llegó al poder el 20 de enero. Si lo ven gráficamente, 2017, sí. Ese fue un mes en estado de ánimo, en clima social, con un escenario particularmente negativo. Es probable que eso nos
pudiera pasar en enero de este año. Bueno, pues vamos a ver, Gracias. interesante, muy oportuno que nos hayas traído esta gráfica precisamente en enero para ver y comparar cómo se mueve el país en este primer mes. Muchísimas gracias, Paco. Al contrario, Mara. Excelente Gracias. año, Un gusto. gracias. Al contrario, gracias. Muy buen año.